Muy buenas tardes para todos. Espero que estén teniendo un día en victoria. Amén. Amén, bendecido. Esto es Voces del Arca, un espacio de Iglesia del Arca, donde una palabra puede cambiarlo todo. Qué lindo que estés del otro lado. Nos alegra mucho que estés escuchando este podcast y espero que lo puedas estar compartiendo con aquellos que necesitan palabra de vida. Amén, porque sin el Señor sabemos que no somos nada. ¿Sí? Hay historias que no se cuentan, se sienten. Historias marcadas por decisiones, heridas, caídas, pero también por un Dios que nunca deja de buscar. Hoy, en Voces del Arca, vamos a escuchar un testimonio real. Una vida que parecía ir en caída libre entre el alcohol, las drogas y otras cosas, hasta que en un momento lo cambió todo. Un accidente, un quiebre, un punto de inflexión que se transformó en un encuentro. Porque a veces cuando el mundo se detiene es cuando el cielo empieza a hablar. Prepárate para escuchar cómo el dolor puede convertirse en propósito y cómo el encuentro con Dios puede transformar incluso las historias más oscuras en testimonios de vida. Esto es Voces del Arca y este es un nuevo segmento que vamos a abrir hoy que se llama Testimonios. Esta es una historia de transformación. Y estoy acá con un hermano de la Iglesia del Arca. Bienvenido, Fernando Aragón. Muchas gracias, hermano Luis. Buenas tardes para aquel que lo esté escuchando. Hoy voy a contar un poco de lo que el Señor hizo en mi vida y de dónde me sacó, ¿no? Amén. Amén. Qué lindo, qué bendición poder tenerte hoy acá, Fer. Gracias. Y que ojalá que mucha gente que está del otro lado, en tu misma situación, esto sea de bendición y lo ayude a poder acercarse al Señor, que sabemos que es lo único que nos transforma y nos hace nuevos. Amén. Amén. Yo te voy a hacer unas preguntas que van a contar un poco lo que es tu historia, lo que fue tu testimonio, ¿no? Y para que la gente del otro lado vaya conociéndote un poco de dónde venís y quién sos hoy, ¿no? Porque de eso se trata. Amén. ¿Amén? ¿Quién eras? Quiero que le cuentes a la gente. ¿Quién eras antes de que Dios cambiara tu vida? Qué hermosa pregunta, ¿no? Porque era una persona seca, fría, sin corazón, una persona que tomaba mucho, una persona que lastimosamente lastimaba a las personas que lo amaban, a las personas que estaban al lado mío sufrían. Yo era una persona que vivía 24/7 tomando alcohol, me drogaba. Para mí era todos los días era sábado. Mi mamá me hablaba, mis hermanos me hablaban, pero lastimosamente cuando uno está sumergido en esa vida, no quiere escuchar. Eso sí. Hasta que Dios te toca, y cuando Dios tiene un propósito con tu vida, no hay nada que lo pueda frenar. Amén. Eso sí. Eso sí. ¿Y vos cómo entraste en el mundo del alcohol, las drogas? Mirá, ¿Cómo fue que entraste ahí? yo me voy a cuando tenía 12 años, yo soy de chico de la rama de la iglesia de cristiana. Lastimosamente cuando tenía 12 años mi madre, su esposo le fue infiel, el cual ella cayó en una depresión y bueno, al no prestarme la debida atención yo fui conociendo cosas que no tenía que conocer, lugares donde no tenía que estar y noches en las que no tenía que estar tampoco. Lamentablemente así fui conociendo el alcohol, fui conociendo la droga, fui conociendo las mujeres, fui conociendo muchos lugares de lo que no estoy orgulloso de haber conocido, pero sí, mediante haber conocido eso, pude saber el propósito que Dios tenía en mi vida. Porque si yo no hubiese pasado por ahí, creo que no estaría acá. Qué lindo lo que decís, porque sí, es verdad. Hay veces que, y me incluyo, hay veces que tenemos que caminar por esas, ¿viste? Esas piedras ardiendo para encontrar el verdadero camino que el Señor tiene marcado para todos nosotros, ¿no? Porque a veces pensamos que está todo perdido. ¿Hubo un momento donde sentiste que tocaste fondo? Sí, fue cuando perdí a mi esposa, cuando perdí a mis hijos, cuando yo realmente toqué fondo, cuando me encontré solo en mi pieza, sentado entre medio de botellas de vino, entre medio de botellas de cerveza, entre cartones de vino tirados en el piso, y me preguntaba todas las noches por qué, pero yo no sabía para qué era, sino que simplemente me encontraba solo. Sí puedo rescatar de ahí que siempre le he hablado a Dios,
siempre le he dicho que si Él existía, que me saque de ahí. Pero también uno mismo tiene que acceder a que Dios pueda tocar. Si uno le abre el corazón a Dios, Dios puede entrar, pero si nosotros a veces somos tan duros que nos quedamos en lo nuestro. Y ese fue el momento en el que yo sí me encontré realmente en el fondo de todo. Qué lindo esto que decís, porque es verdad. Hay momentos en el que el Señor siempre va a tener el poder de sacarnos en cualquier situación horrible en la que estemos. Pero es muy importante lo que vos dijiste. Tiene que haber una decisión también de parte nuestra, Propia. ¿no? Propia, una decisión de decir, sí, quiero cambiar mi vida, quiero hacerlo. Porque hay veces que nos dejamos abrumar por las situaciones o por estas malas experiencias de vida que hay de todo tipo, las vamos a ir conociendo en el programa. Y está bueno lo que vos decís, está bueno que tiene que haber una decisión, tiene que haber algo que nosotros tenemos que decir, Señor, pongo mi vida en tus manos, heme aquí, haz conmigo conforme a tu voluntad. Amén. Amén. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue cuál fue el clic en todo esto? Mirá, el clic mío fue cuando yo tuve un accidente, había venido de Santiago del Estero hacía una semana con mi esposa, el cual allá un pastor me dijo que el Señor me decía que no era mi tiempo de volver a Buenos Aires. Y yo, sin embargo, no hice caso a la voz del Señor y vine y a la semana tuve el accidente. Yo realmente, cuando tuve el accidente, al ser zurdo, me rompí la zurda y para la ciencia no había cura. Sí, una simple operación, como dicen ellos, para que no pierda el brazo, pero ya no iba a poder hacer más nada. Me encontraba en ese momento, me encontré sin mi esposa, sin mis hijos, sin mi familia y sobre todo sin Dios en mi vida. Que fue el ir y venir de la iglesia, jugar con las cosas de Dios. Y lamentablemente, déjame decirte que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. A Él no le gusta que nosotros juguemos con sus cosas. Y yo creo que en ese momento jugué con sus cosas y lamentablemente pagué el precio. Lo pagué muy caro. Y ese fue el momento en el que dije, no, basta, no quiero más esto. Pero llegó un momento en el que yo me encerré y estoy en su casa, él está escuchando, llegué a odiarlo, a Dios. Porque sabes que siempre nosotros nos preguntamos por qué, no decimos para qué. Llegué a odiarlo porque dije, si supuestamente me querés, me dejaste sin mi familia, me dejaste sin mis hijos, perdí mi brazo, perdí el brazo con el que me desempeño, que es la zurda. Entonces yo ahí realmente hice un clic, pero también le cerré mi corazón al Señor. Y lamentablemente tuve que pasar un proceso de 3 años para poder entender lo que realmente Dios tenía para mí. Pero yo tuve que pedirle perdón. Y pasaron casi 3 años para que yo le pueda pedir perdón y arrepentirme de lo que yo le había dicho. Que la culpa era mía, no era de él, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo fue tu primer encuentro real con Dios? Mirá, mi primer encuentro real, yo he ido desde la cuna a la iglesia de los 6 años, hoy tengo 34, pero realmente mi verdadero encuentro con Dios fue cuando yo le dije, mirá, me arrepiento de haberte odiado, te pido perdón, me senté en la máquina, mi esposa es costurera, me senté en su máquina, solito, y de la vergüenza que yo tenía, porque yo le había dicho que no quería saber nada de él, de la vergüenza que yo tenía no podía levantar mi mirada, pero sí, como pude, levanté mi mirada y le dije, perdona, reconozco que te necesito, reconozco que sin vos no voy a hacer nada en mi vida. Y podés creer que hacía 3 años que no tenía una respuesta para la operación de mi brazo y tuve que pedirle perdón, humillarme ante el Señor para que a los 2 días me llamen por teléfono del hospital. Y tuve las mejores prótesis que me la dio el Estado, la de titanio, tuve los mejores cuidados y es más, tuve las mejores medicaciones. Entonces yo realmente ahí entendí y comprendí y sentí el verdadero encuentro con Dios. Que me agarró y él mismo me susurró al oído, me dijo, viste que todo no era en vano, pero para eso tuve que pasar por un desierto. Que creo que si uno no pasa por el desierto, nada de lo que vive tiene sentido, ¿no? Creo que cuando Dios tiene un propósito nos forja, primero nos forja a fuego para poder moldearnos a la forma que Él quiere, porque realmente siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y a nuestra manera, o nos terminamos cansando, siempre va a salir mal. Ahí yo tuve mi verdadero encuentro con Él, cuando realmente Él me dijo, yo soy esto. Wow.
La verdad que es impactante escucharlo porque yo me siento muy identificado y creo que hay mucha gente que se siente identificada con tu historia, porque creo que somos muchos los que hemos pasado por lo mismo, ¿no? ¿Y qué fue lo más difícil al dejar las adicciones y cómo Dios te ayudó? Porque sabemos todos los que hemos pasado por ese valle, por ese desierto, sabemos que es complicado y que hay un momento difícil en el cual tenés que decidir. Bueno, mira, yo, como siempre digo, yo si no hubiese tenido las personas que yo tengo hoy al lado mío, creo que una de las columnas que fueron fundamentales fueron las oraciones de mi mamá, ¿no? Mi madre siempre estuvo pidiéndole al Señor que pueda tocarme, que pueda tocar mi vida, que pueda cambiar. Porque mi madre, yo aún teniendo a mi esposa, a mis hijos, ella era una mujer que yo salía y yo volvía a 2, 3 de la mañana y la veía sentada o la veía dando vuelta en su casa, pensando y esperando a ver en qué hora iba a volver yo, ¿no? Pero también, aparte de las oraciones incansables de mi madre, también fue cuando Dios reconstruyó mi matrimonio, cuando Dios me devolvió mi brazo, porque hoy en día tengo 17 tornillos, tengo una operación de más de 13 horas, 6 operaciones, más de 64 puntos en el brazo, y vos me ves y lo uso como si nada, lo uso como si nada, pero también cuando Dios me devolvió mi matrimonio, me devolvió la felicidad. Y yo me apoyé mucho en la mujer que amo, que es mi esposa, porque ella fue una también de las bases, de las columnas fundamentales para poder yo decidir realmente porque a veces decimos, sí, no quiero más esto, pero si no tenemos a alguien en donde apoyar, un cimiento o una pared donde apoyarnos, creo que no sirve, porque está bien, nos apoyamos en Dios, ¿no? Dios nos acompaña, pero asimismo tenemos que tener algo al lado que nuestra costilla, que nuestra esposa, nuestra novia, no sé en qué situación estará el que está del otro lado, pero yo le aconsejaría que se apoye en las personas que realmente lo aman, ¿no? Porque ese que te dice, toma, dale, tomate una birra, no te va a hacer nada, fumate un porro, es mentira. Es Satanás mismo queriéndote meter a donde Dios te está queriendo sacar. Yo el consejo que le daría, que me funcionó, fue, primero, tener a Dios en mi corazón, abrirle realmente mi corazón, decidir qué era lo que quería para mi vida, pero sí, sobre todo, mi pilar fue mi familia. Ahora yo te hago una pregunta, porque también del otro lado puede ser que haya gente que no tenga familia. Que no tenga pareja. Que no tenga... Yo, en lo particular a mí, también creo que el encuentro y la decisión esa que vos me dijiste, tomar esa decisión, que pasamos todo por lo mismo, me ayudó un montón. Además de, obviamente, mi familia, porque yo sí, gracias a Dios, puedo contar con mi esposa, mis hijos, ¿no? Sí, sí. Pero para aquellos que no la tienen, que no tienen novia, podrías decir, claro, sí, que no tienen novia, que no tienen familia, podrías decir que su pilar aquí en la tierra, ¿no? Porque sabemos que nuestro mayor pilar es Dios. Amén. En Él todo lo podemos. También sería un pastor. Podría ser un líder de ministerio, podría ser un pastor, podría ser un hermano al cual vos... Ojo, que también puede ser que pueden haber personas que vos pensás que son buenas, pero también te pueden llevar a malas cosas. Entonces uno tiene que saber discernir dónde apoyarse, ¿no? Porque sobre todo ponerle ahí del otro lado, puede haber personas que no tengan novia, que no tengan mujer, que no puedan tener, yo que sé, por ahí no tienen mamá, perdieron su familia. Lo que yo le aconsejaría sería, por ahí no son de la iglesia, por ahí, pero con solamente pedirle a Dios que los guíe y los acompañe, yo creo que sería lo más esencial, ¿no? Pero sí también, como decís, hablar con un pastor, acercarse a una iglesia, porque lamentablemente estamos viviendo los últimos tiempos y bien dice la palabra de Dios que mejor un día dentro de mi casa que 1000 fuera de ella, ¿no? Amén, amén. Y qué lindo esto que decís, porque generalmente nosotros a veces pensamos que, como vos dijiste, ¿viste? Que esta persona es buena, me va a ayudar, y hay veces que no es de edificación.
Por eso yo siempre digo, creo que primero la principal columna de nuestra vida tiene que ser Cristo. Llegar a una iglesia, llegar al cuerpo de Cristo y poder conocer su palabra y poder contar con personas que nos puedan dar palabra de vida. Amén. ¿No? Amén. Y también otra es, a veces, yo siempre digo lo mismo, la forma de evangelizar, una de las formas de evangelizar es un abrazo. Y ser reflejos de lo que somos hoy, ¿no? Y lo que ayer fuimos, el cambio que hay en cada uno de nosotros, lo que fuimos ayer y cómo el Señor nos transformó y nos hizo hoy. Por eso es muy lindo y es muy edificativo poder estar haciendo este podcast y estar hablando con vos, porque hay mucha gente que yo sé que se va a sentir identificada, ¿no? Yo lo que le diría también a la gente del otro lado, que no tengan vergüenza, porque va a haber mucha gente que le va a decir, que ahora te haces cristiano, porque a mí me ha pasado. Yo, lo único que yo le puedo decir es que no les presten el oído a esas cosas, que simplemente decidan lo que quieren para su vida, ¿no? Porque principalmente si uno está bien, primero, yo tenía que estar bien para que mis hijos estén bien. Yo pensaba mal, yo decía, no, si mis hijos también yo voy a estar bien. No, yo tengo que estar bien para que mi mamá o mi esposa o mis hijos estén bien, ¿no? Y yo creo que uno si está bien, primero va a estar bien abriéndole la puerta del corazón a Cristo. Yo hoy en día, lo que me cruzan me dice, ¿qué te pasó? ¿Qué me pasó? La misericordia de Dios me abrazó, le digo. Y siempre se lo digo al que me pregunta, ¿qué te pasó? Que estás cambiado, ¿no? 21 años, para aquel que no sabe, 21 años de tabaco, 21 años fumando cigarrillo, 21 años de drogas, 21 años de alcohol, todo se puede, y más con Cristo de nuestro lado, todo se puede. Yo le doy el mejor consejo que le puedo dar, es que es Dios, Dios, Dios. No existe otra persona, ni otra cura, ni otra salida en esta tierra. Amén. Ahora te voy a hacer, ya estamos terminando, Amén. Te voy a hacer unas preguntas más. ¿Cómo es tu vida hoy en comparación con la de ayer? Hoy mi vida es un servicio a Dios completo. Aquel que me conoce aquí estoy hoy no diría por circunstancia de la vida, sino que diría por propósito de Dios. Amén. Estoy viviendo en la casa del Señor, en la casa pastoral. Hago servicio de ujier para el Señor, todo lo que el servicio de construcción, todo lo que rodee la casa del Señor me incluye, porque así como fui abrazado el primer día que entré por esa puerta, así hoy también quiero abrazar las cosas de Dios. Y yo me veo así hoy, prefiero estar acá adentro que afuera. Qué lindo, qué lindo. ¿Y qué le dirías a alguien que hoy está atrapado en lo mismo que vos viviste? Mi mejor consejo sería que sí se puede, sí se puede. Sería sentarse, analizar, pero sobre todo mentalizarse que hay una vida sana, no es la única vida la de los vicios, la del alcohol, la de las drogas, la de la noche. Hay una vida y yo hoy en día estoy disfrutando una vida sana, pero sobre todo en el servicio de Dios. Yo el mejor consejo que le puedo dar es que si no conocen a Dios, que se tomen el tiempito para conocerlo, que no se van a arrepentir. Porque Dios es fiel y sobre todo Él está esperando que uno le abra el corazón. Amén. Qué lindo. Y te voy a hacer una última pregunta. Amén. Que esta no está acá en el formulario de preguntas que te iba a hacer. ¿Le querés decir algo hoy a tu esposa y a tus hijos? ¿Qué no le podría decir? Los amo. Gracias porque están en mi vida. Gracias porque mis hijos me hacen renegar, pero también ese reniego es felicidad, porque creo que la parte fundamental de una persona es Dios, ¿no? Pero aparte, el primer ministerio que Dios forjó fue la familia. Y creo que hoy en día ellos le dan sentido a mi vida, porque si yo no los tendría, lamentablemente no estaría donde estoy hoy. Hoy soy la persona que soy por la misericordia de Dios y por la familia que me tocó. Yo decirle a mi esposa que en algún momento me va a escuchar, a mi esposa, te amo, mi amor, gracias por todo lo que haces por mí, por nuestros hijos, gracias porque siempre estás y siempre vas a estar, mi amor. Te amo. Y gracias por todo lo que haces por nuestra familia y principalmente por estar siempre ahí. Te amo y que Dios te bendiga, amor. Te amo. Perfecto, Fer. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por tomarte este tiempo.
hecho esto, que la realidad es que le va a servir a mucha gente que está del otro lado. Amén. Y que está en la misma situación que en la que estuviste vos en algún momento, y para que ellos tengan dimensión del poder del Señor, del poder de Dios, y cómo el Señor transforma lo que parece que está roto. Y gracias a vos también que estás del otro lado. Ya sabés, si te gustó, por favor compartí, dale like y compartí palabra de vida con aquellas personas que lo necesitan. Esto es Voces del Arca, donde una palabra puede cambiarlo todo. Muchas gracias. Gracias. Voces del Arca, mensaje.